tal amigos de Chapín TV? Estamos en el set de Expedientes, gracias Carolina Suchité por invitarnos, y es que ella nos va a dar un adelanto de lo que pasará este domingo en el programa. Hola Carol, ¿cómo estás? Hola Fabi, qué gusto estar nuevamente contigo y un saludo muy especial a todos los amigos de Chapín TV. En Expedientes esta semana nos unimos a la información del momento, el tema del coronavirus o COVID-19, como ha sido nombrado ya por la Organización Mundial de la Salud. Es un tema que hay que ponerle mucha atención, hay mucha desinformación en torno a la enfermedad o al nuevo virus, y creo que las redes sociales han venido a ayudar a eso, ¿no? A que se propague esta desinformación. Entonces en Expedientes vamos a dar un espacio para que nos informemos de cómo es esta enfermedad realmente, cuándo nació, cómo se expande en el mundo, cuántos son los casos que hay, los síntomas, las recomendaciones. Este Expedientes del domingo va a ser netamente informativo. Ya en el transcurso del mediodía, después del mediodía, 1:15 exactamente, en Guatemala se confirma el primer caso de COVID-19 en un guatemalteco que venía del norte de Italia en un vuelo que llegó a México. En México, de acuerdo con las declaraciones que daba el presidente Yamatei hoy, decía que en México hizo escala y allí se le hizo un test para saber de dónde venía, si tenía síntomas, se le hizo el chequeo correspondiente y dio negativo. Es hasta cuando viene a Guatemala, cuando ya llegando al aeropuerto internacional Aurora, se le hace nuevamente el chequeo, porque en el aeropuerto ya hay protocolos establecidos, y se lo llevan inmediatamente al hospital de Villanueva, que ha puesto ya el gobierno de Guatemala como un hospital de aislamiento, y es ahí donde se le practican todos estos protocolos necesarios, y se confirma que en efecto la persona originaria de Quiché tiene COVID-19. Tú mencionas algo muy importante, y es que a ella se le hacen las pruebas y no presenta ningún síntoma. ¿Cómo es que se dan cuenta acá? ¿Tú crees que presentó síntomas en el camino? Él dijo que se sentía mal. Es que recuérdate que toda vez una persona adquiera el virus son 14 días para desarrollar los síntomas. En esos 14 días pueden pasar muchas cosas. Entonces, si México dijo que no, Guatemala no se podía quedar con esa primera evaluación que hizo México. En Guatemala se tenían que hacer. Y personalmente fui al aeropuerto internacional Aurora para ver cómo estaba funcionando estos protocolos. Te toman la temperatura de ingreso, o sea, son 3 cordones de seguridad los que tú tienes que pasar. De llegada te ponen el termómetro, te miden la temperatura, y si tienes 37.5 ya te llevan a un kiosco. En ese kiosco pasas nuevamente por el segundo cordón de seguridad, donde ya te vuelven a medir la temperatura a través de cámaras térmicas, y después te pasan la evaluación. Después de esa evaluación pasas con el médico, y si el médico determina que tú tienes los síntomas, o tal vez no tiene los síntomas, pero si él determina que es un paciente que posiblemente tiene COVID-19, es trasladado al área de aislamiento de Villanueva. Eso fue lo que pasó en Guatemala. No te puedes quedar con un primer chequeo, porque todos los viajeros que llegan al aeropuerto, independientemente si ya hicieron escala en otros países donde se están tomando las mismas medidas, tienen que pasar por este protocolo de seguridad. Son 3 anillos los que tienen que pasar. Honduras esta semana también confirma sus 2 primeros casos. Lo interesante, y hay que decirlo, es que es Italia el segundo país después de China con más casos de contagios y con más muertes, y es el país que está llevando el coronavirus al resto del mundo, porque si te has dado cuenta se confirman todos los días en nuevos países, y son precisamente personas que estuvieron en Italia. Bueno, ustedes prepararon este programa muchísimo antes de saber que iba a haber un caso acá en Guatemala. Era algo que se veía venir, pero ustedes no sabían que ya había un caso en Guatemala. ¿Cómo es que ustedes toman la decisión de hablar del tema y qué casos vamos a poder ver? De hecho, hay que decirlo así, desde ayer se sabía que esta persona había llegado al hospital de Villanueva. El caso no se confirma hoy, o sea, se confirma que tiene COVID-19 después de los resultados, pero a esta persona que viene de Quiché lo aíslan desde ayer. Se estaba a la espera. Nosotros, ¿por qué determinamos dar un espacio al COVID-19? Porque nos hemos dado cuenta que, a ver, en Guatemala se hablan 22 idiomas indígenas. Mucha gente no sabe realmente qué es el COVID-19. Mucha gente que vive en las áreas escondidas de este país, en áreas donde ya lo hemos dicho en Expedientes, no tienen acceso a educación, salud, infraestructura, mucho menos a información. Entonces queremos
dar este espacio que es de 1 hora en expedientes para que también se documenten. Es importante que usted se documente, que sepa que el COVID-19 sí es una enfermedad nueva, pero que no tenemos por qué alarmarnos. Es mucho más peligrosa la influenza que el coronavirus. La tasa de mortalidad es de apenas el 2%. Si hablamos de personas mayores de 60 años, ahí sí nos tenemos que preocupar porque la tasa de mortalidad ya es del 3%. En niños es del 0.1%, o sea, no hay por qué alarmarnos. Lo preocupante es que la desinformación ha llegado a tal grado que las personas han acaparado los alimentos en los centros comerciales, las mascarillas, el gel, y en expedientes vamos a hablar de eso, además de dar los síntomas y las recomendaciones, es el uso de mascarilla, que es importante saber en la clasificación que hay, qué personas la tienen que usar y quiénes no, porque nos ponemos a comprar un montón de mascarillas y tal vez ni siquiera las vamos a usar, entonces lo que vamos a generar es pánico y quizás le vamos a quitar la mascarilla a un médico que sí lo necesita, o a un paciente que sí lo necesita, o a una persona que está en áreas como el aeropuerto que sí lo necesita. A ver, en este espacio tenemos a personas que son expertas en el tema y nos decían que las mascarillas, a ver, el paciente que sí tiene el coronavirus tiene que usar la mascarilla para no infectar a los demás. Los médicos que van a atender los casos tienen que usar las mascarillas N95, que son las famosas mascarillas que ahora ya no las encuentras, en Guatemala están escasas, pero son únicamente los médicos. Ellos van a utilizar bata, van a utilizar equipo especial, y mascarillas también van a usar aquellas personas que estarán en puntos de riesgo, como fronteras, aeropuertos. Entonces un ciudadano común y corriente que no tiene el virus no tiene por qué usarlas, porque si las usamos, lo que vamos a generar es que también sea un foco de riesgo, porque nos la ponemos y con aquella sensación de que nos va a proteger, pero nos la estamos tocando, o muchas veces nos la ponemos y tenemos en hombres barba, y ese es un foco de contagio. Entonces tenemos que informarnos bien de qué es lo que está pasando y cómo vamos a actuar ahora que ya se confirmó el primer caso. Los síntomas, si usted tiene los síntomas que son fiebre, dolor de garganta, problemas al respirar, tiene que acudir al hospital si tiene estos síntomas. Si tiene una gripe común, no tiene por qué ir a un centro asistencial. Y esto hay que ponerle mucha atención porque lo dijo el presidente Yamatei cuando se confirmó el primer caso. Si usted tiene síntomas de gripe, no vaya a un hospital, porque lo que va a hacer es saturar los centros hospitalarios y quizás también poner en riesgo, ¿no?, a usted y a su familia. ¿Qué puede hacer? Acudir a un puesto de salud si tiene gripe. Si ya tiene estos síntomas del coronavirus, que a diferencia de la gripe tiene problemas al respirar, entonces es importante que usted vaya a un centro hospitalario. El hospital de Villanueva es un centro de aislamiento, pero ya en el hospital Roosevelt se está construyendo el área que funcionará como aislamiento. Hospitales como Retauleu esta semana también tienen un área de aislamiento, de Occidente también. Entonces usted busca información, no se deje llevar por lo que están publicando todos los días en redes sociales. Muchas de las personas tenemos que preocuparnos más por los casos de influenza y los casos de dengue que hay que por el coronavirus. No estoy diciendo acá que no minimicemos la gravedad o que no minimicemos que son casos que hasta cierto punto pueden tener un riesgo, como a nuestros parientes que ya tienen una edad avanzada, o personas que tienen enfermedades secundarias como obesidad, son personas diabéticas, o son personas que tienen problemas pulmonares. Entonces estas personas sí hay que cuidarlas mucho porque ellas sí son más débiles y sí son más propensos a poderse enfermar, pero para eso, como lo decía Fabi, hay que informarnos, que es importante. Muy bien, Carol, gracias por esta información y te dejo el tiempo para que tú le digas a las personas cómo y cuándo ver este programa. El domingo a las 8 de la noche en punto, después de terminar Telediario, usted puede sintonizar Expedientes. Es importante que lo veamos en familia, que nos informemos desde el primer día que se registraron los primeros casos a finales de diciembre en un mercado de mariscos en Wuhan, China, y donde el país que ya nosotros pues escuchamos en los medios de comunicación más de 80,000 casos, 2,000 muertos, pero ¿por qué se da este virus? Es importante, y cómo nosotros podemos prevenir, cómo podemos cuidar a nuestros hijos, a las personas de la tercera edad que son los que más riesgo tienen, y cómo podemos nosotros estar tranquilos sin generar pánico ni alarma. Hay que estar muy tranquilos, ya se reportó el primer caso, pero si usted, de verdad yo
Lo he dicho y lo sigo sosteniendo, la mejor arma para combatir el coronavirus es la higiene, la limpieza, el lavado de manos, que es importante, que son de 45 a 60 minutos. De nada me sirve lavarme las manos en 20 segundos, de nada me sirve lavarme las manos en 20 segundos o en 45 segundos si yo no me las voy a lavar bien. Son 12 pasos que usted tiene que seguir y en expedientes le vamos a enseñar cómo se debe de lavar las manos en 45 a 60 segundos, dando estos 12 pasos, el cuidado también en la casa y el uso de mascarillas, quiénes la deben usar y quiénes no, además de toda la información que nosotros tenemos que saber para poder estar prevenidos. Gracias por ver esta entrevista, somos Chapín TV.